Honorables concejales, para nuestra compañera de actas, para nuestra secretaria Inel Dolarte y para nuestro jefe de prensa Michael Barajas. Señora secretaria, por favor, hacer verificación del quórum para continuar con la sesión. Muy buenos días, honorables concejales, compañeros de prensa y compañera de actas. Me permito efectuar el correspondiente llamado, siendo las 9:25 de hoy, 19 de diciembre de 2025, para verificar quórum, sesión de comisión tercera. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Presente. González Salamanca, Luz Ángela. Presente. Gualteros Pulido, Paulo Alberto. Presente. Méndez Castillo, Roberto. Buen día, presente. Rincón Peña, Anderson Damián. Buenos días para todos. Presente Damián Rincón, Partido de la U. Le informo, señor presidente, que han contestado 5 honorables concejales, por lo tanto se mantiene activo el quórum para continuar con la sesión de comisión tercera hoy 19 de diciembre de 2025 con el proyecto de acuerdo número 21 de 2025, por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, acuerdo 18-2017 y 18-2020 compilados en el decreto 148-2023 y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá. Muchísimas gracias, apreciada secretaria. Por favor, informarle a esta comisión en qué nos encontramos, si tenemos al día de hoy radicada ponencia y para que, si no es más, iniciemos con la lectura de la misma y avanzar en la discusión de este proyecto. Sí, señor presidente, le informo que en la sesión anterior fue leído el concepto jurídico y se encuentra radicada ponencia al proyecto de acuerdo 21. La cual me permito dar lectura. Sí, presidente. Presidente, la leo. Sí, secretaria, muchísimas gracias. Por favor, dar inicio de lectura a la ponencia radicada por el honorable concejal Pedro Alvarado. Muchas gracias. Zipaquirá, diciembre 19 de 2025, honorables concejales, Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, Consejo Municipal, Zipaquirá, Cundinamarca, referencia a ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 21-2025, por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, acuerdo 18-2017 y 18-2020, compilados en el decreto 148-2023 y se dictan otras disposiciones. En cumplimiento de la honrosa designación realizada por la mesa directiva del Honorable Consejo Municipal, presento a consideración de la comisión la ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 21 de 2025, mediante el cual la Administración Municipal propone realizar modificaciones parciales al Estatuto Tributario Municipal. El presente proyecto se enmarca en lo dispuesto por la Constitución Política y las normas en materia tributaria, Estatuto de Rentas Municipal y Nacional. Antecedentes: el señor alcalde municipal de Zipaquirá, Fabio Mauricio Rojas García, a través de la Secretaría de Hacienda y con el aval de la Secretaría Jurídica, el 12 de diciembre de 2025, presentó a consideración del Honorable Consejo Municipal. Yo dije que se... Uh-huh. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la presidencia de la corporación, fui designado como ponente para primer y segundo debate acorde con lo indicado en el artículo 100 del Acuerdo 20 de 2022. Así, funciones del presidente del Consejo: disponer del reparto de proyectos de acuerdo presentados, ordenar a su debido trámite y en el momento oportuno designar ponente. El proyecto fue radicado conforme al reglamento interno del Consejo, acompañado de la correspondiente exposición de motivos, certificación de impacto fiscal y acta confis, para surtir el trámite constitucional y legal ante esta corporación. En este sentido, para el trámite del proyecto radicado se deben observar el lleno de los requisitos que la ley exige, tales como unidad de materia, exposición de motivos y, en el caso de ameritar si hay gasto, la certificación del impacto fiscal del proyecto de acuerdo, entre otros aspectos que se presentan a continuación. Título del proyecto:
por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017 y 18-2020, compilados en el Decreto 148-2023 y se dictan otras disposiciones. 3. Exposición de motivos. Una vez analizada la exposición de motivos, presentado por la Administración Municipal, la misma está debidamente justificada constitucional y legalmente en los documentos del proyecto de acuerdo. Se evidencia que se cumple según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 del 94, siendo requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo fue elaborado de conformidad con lo previsto en la Constitución Política del 91, la Ley 136 del 94, 383 del 1997, 1819, 2016, 788, 2002, en consonancia con el marco fiscal de mediano plazo establecido por la Ley 819 de 2003 y la Ley 617 de 2000. Igualmente, por lo determinado en el Acuerdo 19-2022, Decreto 148 de 2023, Acuerdo 11 de 2024. Unidad de materia. El principio de unidad de materia se entiende consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política de Colombia. Posteriormente, el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios, se reproduce este principio constitucional, a saber, todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que se relacionen con ella, que no se relacionen con ella. La presidencia del Consejo rechazará las iniciativas que no se avengue con este concepto. Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen los alcances y razones que los sustenten. En tal sentido, se concluye que el proyecto presentado cumple con los presupuestos de racionalidad entendidos en el artículo 158 de la Constitución Política y regulado en el artículo 72 de la Ley 136. El objeto del proyecto. El proyecto de acuerdo que se somete a consideración tiene como fundamental modificación parcial de algunas disposiciones del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017 y 18-2020, compilados en el Decreto 148-2003. El proyecto de acuerdo propone impuesto predial unificado, ajuste del literal B del artículo 62, correspondiente a la tarifa aplicable a los predios con destino económico, industrial y agroindustrial con criterios de competitividad regional y atracción de inversión. Modificación transitoria del artículo 63, compilado en el descuento por pronto pago del impuesto predial en el área rural para la vigencia 2026 como reconocimiento de la cultura de pago, incremento de recaudo posterior a la actualización catastral. Restablecimiento del sistema de pago alternativo por cuotas para todos los contribuyentes y destinos económicos. 2. Impuesto de industria y comercio ICA. Modificación del artículo 99, eliminando la exigencia de pago simultáneo como condición para recibir la declaración, en armonía con el Estatuto Tributario Nacional y los principios de debido proceso, eficacia y racionalidad administrativa. 3. Estampilla, tasa, pro deporte y recreación. Ajuste los artículos 281, 283 y 392-7, actualizando tarifas, eliminando exclusiones y fortaleciendo el recaudo destino a los sectores cultural y deportivo conforme a la Ley 397 del 97, Ley 666 de 2001. Cuarto, tasa de uso de bienes municipales. Modificación del capítulo 2 del título 2 tercero. El título tercero, estableciendo una regulación clara del concepto de tasa de uso de bienes inmuebles de propiedad del municipio y la aprobación de su estructura tarifaria por el CONFIS. 5. Dación en pago. Modificación de los artículos 624 y 625, regulando de manera expresa la dación en pago como mecanismo excepcional de extinción de obligaciones tributarias, incluyendo la posibilidad de pago del impuesto de lineación mediante obras públicas de interés municipal. Sexto, conveniencia del proyecto de acuerdo. La presentación del proyecto de acuerdo mediante el cual se plantea la modificación parcial de algunas disposiciones del Estatuto Tributario Municipal, acuerdo 18 compilados en el decreto 148 del 2003. Ajuste literal B, artículo 62 correspondiente a la tarifa aplicable a los predios con destino económico, industrial y agroindustrial con criterios de competitividad regional y atracción de inversión. Dentro de la ilustración del proyecto, la Secretaría de Hacienda da claridad respecto al alcance de esta modificación, señalando que de acuerdo a la exposición de motivo, las tarifas de los municipios limítrofes se encuentran dados de la siguiente manera: Cajicá 9.5 por mil, Tocancipá 8 a 10 por mil, Chía 11 a 14 por mil, Bogotá 6.5, 8.73 por mil, Gachancipá 12 por mil,
Nemocó 9 por 1000, Cogua 10 por 1000, Sopo 8.5 por 1000, señalando que de conformidad con la comparación que puede darse frente a los ingresos por concepto de dos obligaciones que dan vista a las diferencias que existen. Municipio Cajicá, impuesto predial 34.697.684.402, impuesto de industria y comercio 41.140.176. Tocancipá, 31.032.416.671 pesos. Impuesto de Industria y Comercio, 87.837.393.086 pesos. Categoría 2, Chía. Impuesto predial unificado, 76.157.305.909 pesos. Impuesto de Industria y Comercio, 78.018.098.730 pesos. Categoría 1. Gachancipá, 5.775.988.501. Impuesto de Industria y Comercio, 6.824.491.590, categoría 5. Nemocon, 2.762.560.045 pesos. Impuesto de Industria y Comercio, 2.309.484.527 pesos. Categoría 6. Cogua, impuesto predial unificado, 3.187.403.089 pesos. Impuesto de Industria y Comercio, 15.101.367.849 pesos, categoría 5. Topo, 11.511.910.759 pesos. Impuesto de Industria y Comercio, 30.624.030.930 pesos, categoría 3. Zipaquirá, impuesto predial unificado, 31.802.747.246 pesos. Impuesto de Industria y Comercio, 27.420.794.212, categoría 2. Encontrando clara la diferencia de los recursos que por estos conceptos frente al municipio de Zipaquirá lo coloca en un lugar desfavorable, en un nivel competitivo que pueda atraer la inversión de este sector. Asimismo, desde el punto de vista poblacional, municipio de habitantes, Cajicá, 95.257 habitantes, Tocancipá, 48.318 habitantes, Chía, 153.130 habitantes. Gachancipá, 19.501 habitantes, Nemocón, 15.082 habitantes, Cogua, 25.209 habitantes, Sopó, 29.787 habitantes, y Zipaquirá, 160.629 habitantes. Fuente del DANE 2022, 2023, 2024. Igualmente, según la información expuesta, existe dentro de la destinación 251 inmuebles que significan en recaudo 1.971.395.569 pesos para la vigencia fiscal 2025. Para la vigencia 2026, el cambio de tarifa tendría un impacto frente al cálculo teniendo en cuenta el artículo 2 de la Ley 1995, de la Ley 1995 de 2019, y aquellos que se encuentran bajo excepciones en un valor de 360 millones de pesos. Modificación transitoria del artículo 63, ampliando los descuentos por pronto pago del impuesto predial en el área rural para la vigencia 2026 como reconocimiento a la cultura de pago y el incremento del recaudo posterior a la actualización catastral.
Este beneficio tributario se da en el marco de la destinación entre esta herramienta y las minoraciones tributarias. Para este precepto, la Secretaría de Hacienda y el exponente cita lo dispuesto por la sentencia C 540-05, en la cual la Corte Constitucional reiteró lo que ya había dicho sobre el concepto de los beneficios tributarios y la distinción con las minoraciones tributarias en el siguiente sentido. Calificación genérica. Se refiere a los beneficios tributarios que, según la doctrina especializada, ha servido para comprender una multiplicidad de figuras heterogéneas de diverso contenido, alcance, como son las excepciones, las deducciones de base, los regímenes contributivos sustitutivos, la suspensión temporal del recaudo, la concesión de incentivos tributarios y la devolución de impuestos. Pero debe considerarse que no todo aquello que signifique negación de la tributación o tratamiento más favorable por comparación con el de otros contribuyentes constituye incentivo tributario, pues existen en la legislación tributaria una variedad de formas de reducir la carga impositiva o de excluir o exonerar a un determinado sujeto del deber de contribuir, que tan solo significan un reconocimiento a los más elementales principios de tributación y que sin ellas el sistema tributario o un determinado impuesto no podrían ser calificados a primera vista como justos, equitativos y progresivos. Es decir, se trata de una forma de no hacer de un tributo una herramienta de castigo o un elemento de injusticia. No obstante, no todas las disposiciones que consagran disminuciones de la carga tributaria constituyen beneficios tributarios, pues no todas ellas tienen el propósito de estimular, incentivar o preferenciar determinados sujetos o actividades, sino que simplemente pretenden no perjudicar o hacer efectivos los principios de justicia, equidad y progresividad. En consecuencia, a juicio de la Corte Constitucional, para que una determinada disposición se pueda considerar como un beneficio tributario, debe tener esencialmente el propósito de colocar el sujeto o actividad destinaria de la misma en una situación preferencial o de privilegio con fines esencialmente extrafiscales. En esta ocasión se coloca en una situación preferencial y de privilegio al área rural, teniendo en cuenta su cumplimiento de la obligación tributaria para la vigencia 2025 que conllevó un mayor recaudo y el cumplimiento de la meta por concepto de impuesto predial unificado. Gracias a ello, informándose por parte de la Secretaría de Hacienda que las proyecciones realizadas en el presupuesto obedecieron a dicho comportamiento, a saber, presupuesto aprobado, acuerdo número 08/2024. Código completo, año 2025. 1. Ingresos. 320.249.953.356 pesos. 1.1. Ingresos corrientes. 301.223.616.780 pesos. 1.1.01. Ingresos tributarios. 118.013.127.908 pesos. 1.1.01.01 Impuestos directos. 51.869.011.907 pesos. 1.101.014 sobre tasa ambiental, 8.226.398.322 pesos. 1.1.01.014.01 sobre tasa ambiental urbano CAR, 6.852.851.954 pesos. 1.1.001.01014.02 sobre tasa ambiental rural CAR, 1.373.546.368 pesos. 1.101.001.200 Impuesto predial unificado, 43.642.613.586 pesos.
1.1.01.01.200.01. Impuesto predial unificado urbano, 37.251.585.650 pesos. 1.1.01.01.201.01. Impuesto predial unificado urbano, vigencia actual, 35.681.523.827 pesos. 1.1.01.01.200.01.02. Impuesto predial unificado urbano, vigencia anterior, 1.580.061.823 pesos. 1.1.01.01.200.03. Impuesto predial unificado rural, 6.381.027.936 pesos. 1.1.01.01.200.03.01. Impuesto predial unificado rural, vigencia actual, 5.847.395.530 pesos. 1.01.200.01.01.200.03.01. Impuesto predial unificado rural, vigencia actual, 50% ingresos corrientes de libre destinación, 2.923.697.765 pesos. 1.1.01.01.200.03.02. Impuesto predial unificado rural, vigencia actual, 50%, acuerdo 03 de 2016, 2.923.697.765 pesos. 1.1.01.01.200.03.02. Impuesto predial unificado rural, vigencias anteriores, 533.632.406 pesos. 1.1.01.01.200.03.02. Impuesto predial unificado rural, vigencia anterior, 50%. Ingresos corrientes libre destinación, 266.816.203 pesos. 1.1.01.01.200.03.02. Impuesto predial unificado rural, vigencia anterior, 50%, acuerdo 03 de 2016, 266.816.203 pesos. Recaudo a 30 de septiembre de 2025. Impuesto predial unificado urbano, 31.236.949.729 pesos. Impuesto predial unificado rural, 10.198.352.396 pesos, encontrando un mayor recaudo en el área rural de 3.817.324.460 pesos. Restablecimiento del sistema de pago alternativo por cuotas para todos los contribuyentes y destinatarios económicos. La conveniencia de esta modificación permite ampliar el espectro tanto de los sujetos pasivos que pueden beneficiarse, así como de los destinos económicos, que conlleva permitir dar múltiples oportunidades de recaudo de este impuesto para el cumplimiento de su obligación tributaria. Modificación del artículo 99, eliminando la exigencia del pago simultáneo como condición para recibir la declaración, en armonía con el Estatuto Tributario Nacional y los principios del debido proceso, eficiencia y razonabilidad administrativa. Esta modificación resulta conveniente, ya que le permite al contribuyente garantizar el acceso a la administración tributaria aplicando principios de eficiencia y razonabilidad, así como permitirle al contribuyente no asumir cargas adicionales al cumplimiento de la obligación. Ajuste los artículos 281, 283 y 392, 7. Actualizando tarifas, eliminando exclusiones y fortaleciendo el recaudo destinado a los sectores cultural y deportivo, conforme a la Ley 397 de 1997 y la Ley 666 de 2001. Es una herramienta que le permite a la administración municipal fortalecer los recursos destinados para pilares del bienestar social, como lo son la cultura y el deporte. Modificación del capítulo 2 de título tercero,
estableciendo una regulación clara del concepto de tasa de uso de bienes inmuebles de propiedad del municipio y la aprobación de su estructura tarifaria por el CONFIS. Esta regulación fortalece la gestión patrimonial, asegura el uso adecuado de bienes municipales, modificación de los artículos 624 y 625, regulando de manera expresa la dación en pago como mecanismo excepcional de extinción de obligaciones tributarias, incluyendo la posibilidad de pago del impuesto de alineación mediante obras públicas de interés municipal. Resulta conveniente esta modificación ampliando el cumplimiento de otra obligación tributaria como lo es el impuesto de alineación a través de la dación de pago, determinando una regulación para aquellos contribuyentes que les permita ampliar el espectro de posibilidades para el pago. Competencia del Consejo. El Consejo Municipal es competente para conocer y decidir sobre el presente proyecto de acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313, numeral 4 de la Constitución Política, que faculta a los consejos para votar los tributos y gastos locales. El artículo 32, numeral sexto de la ley 136 del 94, modificado por la ley 1551-2012, que les atribuye la función de establecer, reformar o eliminar tributos de conformidad con la ley. En consecuencia, la materia regulada en el proyecto se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta corporación. Séptimo, legalidad, análisis constitucional y legal del proyecto de acuerdo, orden constitucional. El artículo 95 de la Constitución Política de Colombia establece son deberes de la persona y del ciudadano. 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala expresamente las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. Numeral 3, a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 313 dividen, establece, corresponde a los consejos. 4, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Décimo, las demás que la Constitución y la ley le hacen. El artículo 338 bien establece en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y consejos distritales municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. La ley y las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activo, pasivo, los hechos y las bases grabables y las tarifas de los impuestos. Las leyes, ordenanzas, los acuerdos que regulen las contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. El artículo 362 y bien establece que los bienes y rentas tributarias de las entidades territoriales son de propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. El artículo 363 establece el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. B, del orden legal. La legalidad del proyecto está sustentada en las siguientes leyes, decretos sobre la materia. Ley 136 del 94, artículo 31, numeral 6, que dispone que además de las funciones que le señalan la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. 6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. Ley 383 del 97, en su artículo 66, ordena administración y control de los municipios y distritos para efecto de las declaraciones tributarias y procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionadas con los impuestos administrados por ellos, aplicar a los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. Ley 1819-2016 reitera la potestad tributaria de los entes territoriales y establece los límites y criterios para tributos locales. La ley 788 de 2012 en su artículo 52 ordena procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devolución y régimen sancionatorio, incluido su imposición a los impuestos por ellos administrados. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a multas, derechos, demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de esta respecto al monto de los impuestos. Orden reglamentario municipal, acuerdo 18-2017, estatuto tributario municipal. Acuerdo 18-2020, modifica el acuerdo 18-2007, estatuto tributario.
Acuerdo 19-2022 modifica algunos artículos del Acuerdo 18-2017 por el cual se compiló, actualizó y estableció el Estatuto Tributario en municipios de Zipaquirá y se dictaron disposiciones en materia tributaria, entre los cuales se encontraba el artículo 62, tarifas del impuesto predial unificado, estableciendo 2 literales para los predios actualizados si fuesen actualizados a partir del 2021. Decreto 148 del 3 de mayo de 2023 se compiló, actualizó y estableció el Estatuto Tributario del municipio de Zipaquirá y se dictaron otras disposiciones en materia tributaria. Acuerdo 11 de 2024 y en aplicación al principio de equidad tributaria, así como el límite establecido en el artículo 6 de la Ley 4490, la actualización realizada tuvo un impacto progresivo para la vigencia fiscal 2025. Noveno, análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisado, se cumple con los requisitos de forma y argumentada la legalidad y conveniencia del presente proyecto, procederé a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. El proyecto se ajusta, proyecto se ajusta al marco constitucional que regula la potestad tributaria de las entidades territoriales. 2, desde el punto de vista legal, las modificaciones propuestas armonizan el Estatuto Tributario con el Estatuto Tributario Nacional, legislación vigente y la jurisprudencia constitucional, evitando contradicciones en normativas y fortaleciendo la seguridad jurídica tanto de la administración como para los contribuyentes. En especial, resulta pertinente la adecuación de los procedimientos de impuesto de industria y comercio a los principios del debido proceso y eficiencia administrativa al permitir la presentación de declaraciones sin condicionarlas al pago simultáneo del tributo. En cuanto al impuesto predial unificado, el proyecto reconoce los efectos derivados de la reciente actualización catastral y adopta medidas orientadas a garantizar la equidad tributaria y la competitividad territorial. El ajuste de las tarifas para los predios con destino económico, industrial y agroindustrial responde a un análisis comparativo regional y a la necesidad de mantener condiciones atractivas para la inversión y desarrollo económico del municipio. Asimismo, la ampliación temporal de los descuentos por pronto pago en el área rural constituye un incentivo razonable y proporcional que fortalece la cultura de cumplimiento y favorece la liquidez del ente territorial. Respecto de las disposiciones relacionadas con estampilla, pro cultura, pro deporte y recreación, tasa de uso, bienes municipales, el proyecto introduce ajustes necesarios para actualizar las tarifas, eliminar tratamientos exceptivos injustificados y establecer reglas claras para la administración de recursos con el propósito de fortalecer la financiación de los sectores cultural, deportivo y patrimonial del municipio en concordancia con la normativa nacional aplicable. De igual forma, la regulación de la dación en pago como mecanismo excepcional de extinción de obligaciones tributarias se considera jurídicamente viable y conveniente en la medida en que brinda alternativas a los contribuyentes y permite al municipio obtener bienes, obras de servicios de interés sin desconocer los principios de legalidad, equivalencia y control administrativo. Desde el análisis fiscal, el proyecto cuenta con certificación de no impacto fiscal y coherencia con el marco fiscal de mediano plazo, cumpliendo lo dispuesto en la Ley C 819-2003. Las medidas adoptadas no comprometen la sostenibilidad financiera del municipio y por el contrario contribuyen al fortalecimiento del recaudo, la eficacia administrativa y planeación financiera. En consecuencia, el análisis integral del texto del proyecto permite incluir que las disposiciones propuestas son legales, convenientes y oportunas, responden a las necesidades actuales del municipio y se orientan al fortalecimiento de la gestión tributaria y financiera. Impacto fiscal. De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda, el proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal negativo ni compromete sostenibilidad financiera del municipio conforme a lo dispuesto en la Ley 819-2003. Los descuentos por pronto pago del impuesto predial rural constituyen incentivos temporales que modifican la estructura del tributo, no generan gasto público y por el contrario promueven la liquidez y recaudo oportuno. Adicionalmente, el proyecto es coherente al marco fiscal de mediano plazo 2026-2035, articulado el proyecto. El proyecto de acuerdo indicado o radicado por la administración contiene 11 artículos que en su forma sucinta se establecen. El artículo 1 modifica literal B, artículo 62 del acuerdo 18 compilado en el decreto 148, tarifas del impuesto predial. 2. Modificar transitoriamente el artículo 63, plazos para pago de impuesto predial unificado. 3. Modificar el artículo 99, el plazo para presentar declaraciones y pago de industria, impuesto de industria y comercio y complementarios. Cuarto, modificar el artículo 281, tarifas del Estatuto Tributario Municipal, acuerdo 18-2017, compilado en el decreto 148-2023. Quinto,
5. Modificar el artículo 283, exclusiones y exenciones del Estatuto Tributario, Acuerdo 18-2017. 6. Modificar el artículo 392-3, capítulo 10º, adicionado por el artículo 6 del Acuerdo 18. 7. Modificar el artículo 392-7, capítulo 10º, adicionado por el artículo 6 del Acuerdo 18. 8. Modificar el capítulo 2 del título 3 del Estatuto Tributario, Acuerdo 18-2007. 9. Modificar el artículo 624 del Estatuto Tributario, Acuerdo 18, compilado en el decreto de 148-2003. Artículo 10. Modificar el artículo 625 del Estatuto Tributario, Acuerdo 18, compilado en el decreto 148. Artículo 11. Vigencia del acuerdo y derogatoria. Sin embargo, verificada la redacción del artículo 3 en cuanto a plazos, meses y descuentos, se propone se ajuste de la siguiente manera. Artículo 99, plazo para presentar, declarar y pagar impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos tableros deberán declarar y presentar hasta el último día hábil del mes de mayo la declaración del impuesto generado en la vigencia inmediatamente anterior, el cual presentará el sector financiero mediante mecanismo definido por la Secretaría de Hacienda y o la Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva o de la dependencia que haga sus veces así. Quienes paguen entre el 1 de enero y hasta el último día hábil de abril tendrán un descuento del impuesto a cargo del 5%. Quienes paguen entre el 1 y último día del mes de mayo no tendrán descuento ni causarán intereses de mora. Quienes realicen el pago del impuesto a partir del primer día hábil del mes de junio estarán sujetos al pago de intereses de mora y a las sanciones a que haya lugar conforme a la normatividad vigente. En lo demás articulado se encuentran bien estructurados y cumplen los requisitos y propósitos de la técnica normativa requerida. De 12 documentos soporte, acta, confi, certificado de impacto fiscal. Conclusión de la ponencia. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, soportado en el estudio cuidadoso realizado en la comisión y los documentos soportes allegados, se puede concluir que el presente proyecto de acuerdo se encuentra ajustado a la Constitución Política de Colombia y a las leyes vigentes y de igual manera se sustenta la competencia del Consejo Municipal de Zipaquirá. Por consiguiente, en mi criterio como concejal ponente, respetuosamente me permito proponer a la honorable comisión dar primer debate favorable o positivo al proyecto de acuerdo 21-2025, por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017 y Acuerdo 20-2020, 18-2020, compilados en el Decreto 148-2023, y se dictan otras disposiciones y continuar su trámite. De los honorables concejales con sentimientos de consideración y respeto, Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, concejal ponente proyecto 21-2025, Partido Conservador Colombiano. Está leído, honorable presidente y demás honorables concejales, la ponencia y su proposición final con que termina. En consideración la proposición final con la cual termina la ponencia radicada por el honorable concejal Pedro Alvarado, sigue en consideración. Primero se vota. Sí. Sigue en consideración, aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, abrir el registro para votar la ponencia radicada por el honorable concejal Pedro Alvarado. La proposición final. 1003, honorable presidente, me permito efectuar el correspondiente llamado para votación nominal por la proposición final. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Positivo. González Salamanca, Luz Ángela. Puede ser mi canal de la comunión. González Salamanca, Luz Ángela. Negativo. Gualteros Pulido, Pablo Alberto. Positiva. Méndez Castillo, Roberto. Negativo. Rincón Peña, Anderson Damián. Positivo. Le informo el resultado, señor presidente. 3 votos positivos, 2 votos negativos. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que terminó el informe de ponencia.
Una vez aprobada la ponencia del honorable concejal Pedro Alvarado, con la proposición final con la cual termina la ponencia, tiene usted la palabra el concejal Pedro Alvarado. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, por supuesto, por el uso de la palabra. Agradezco a cada uno de los miembros de la Comisión Tercera que se encuentran, por supuesto, haciendo el pleno estudio de este proyecto de acuerdo número 21, a la secretaria, a la doctora Litsi, que también nos acompaña, a Paulita, a todos los que nos acompañan el día de hoy, a Ineldita. Y, por supuesto, comenzar a hacer una aclaración viable que ya en plenaria había hecho el honorable concejal Alberto Gualteros, y era en los términos acaecidos frente al tema del impuesto predial. Si bien esto ha suscitado no solo, digamos, una serie de generalidades en torno, por supuesto, digamos, al pago del impuesto predial y sobre todo en torno a una categoría básica que es el tema de la actualización catastral, sabemos que de antemano en el día de hoy, pues en plenaria tuvimos la oportunidad de escuchar al gestor catastral y por supuesto desde un ente descentralizado como la EPZ. Sabemos que ha sido un proceso que ha tenido unos ciertos altibajos, precisamente por todo el compromiso, la retaliación, los objetivos que se plantearon a corto, mediano y a largo plazo con respecto a la recuperación y la unación del tema catastral en Zipaquirá. Por supuesto, en el ámbito político y en el ámbito económico, pues esto va a tener una gran afectación de manera positiva o negativa en el municipio, de acuerdo a lo que se ha venido estableciendo. Sin embargo, es pertinente aclarar antes de hablar precisamente del proyecto de acuerdo número 21, y es necesario aclarar que era exclusivamente necesaria el tema de una actualización catastral, si bien pues se han venido generando ciertos requerimientos desde ciertos sectores, principalmente desde el sector rural, más que el tema urbano. Sabemos de antemano que pues tanto en la Comisión Tercera como en la plenaria hemos venido trabajando en torno a la, digamos, a la buena disposición del recaudo tributario y del tema fiscal para que de cierta manera pues se vea beneficiado el mismo municipio. Sabemos que de antemano, digamos, el tema del fisco y el tema del tributo siempre ha sido un tema de cierta manera muy leguleyante, en el sentido de que pues al tocar el bolsillo al ciudadano, al contribuyente, pues va a tener, digamos, cierto tipo de afectación. Sin embargo, pues podemos decir que pues se han venido efectuando una serie de proyectos de acuerdo al interior de la Corporación Consejo Municipal de la ciudad de Zipaquirá que van encaminados determinantemente a poder resarcir, digamos, ciertas afectaciones que se hubieran podido generar a partir digamos, del nivel ciudadano. Y por eso este tipo de proyectos va encaminado exclusivamente a la modificación de ciertos artículos principalmente encaminados al tema tributario y al tema del impuesto predial unificado. Por supuesto, en primera instancia, de la justa literal B del artículo 62, que corresponde a la tarifa aplicable a predios con destino económico, industrial y agroindustrial, con criterios de competitividad regional y atracción de inversión, que va a ser, digamos, una parte importante para que se genere, digamos, nuevos lineamientos a nivel de impuesto predial en torno al sector agroindustrial e industrial de la ciudad. Por supuesto, en este segundo paso y segundo punto, se tiene encaminado la modificación transitoria también del artículo 63, que es el tema de la ampliación de los descuentos por pronto pago del impuesto predial en el área rural para la vigencia 2026, como reconocimiento a la cultura de pago y al incremento del recaudo posterior a la actualización catastral. Sabemos de antemano que, como lo venía diciendo, una de las afectaciones más grandes se ha venido generando en torno al sector rural, precisamente por los predios, por la medición de los mismos y por todo el proceso estratégico y modificatorio que se empezó a presentar en torno al tema catastral, pero principalmente unos problemas que ya se venían generando
desde las socializaciones que del mismo se habían planteado y, por supuesto, los resultados que de ellas se obtuvieron. Entonces, aquí sabemos que, por ejemplo, en el caso del pronto pago, tenemos unos descuentos exclusivos que se plantean a partir de una tabla estructural que desde la Secretaría de Hacienda se ha venido generando para que los ciudadanos lo tengan claro, y es exactamente un 15% en el sector urbano para hasta el último día vigente del mes de abril del 2026, un 20% para el sector rural en el último día del mes de abril de 2026, un 10% urbano para el último día del mes de mayo del 2026 y por supuesto un 15% rural para el último mes del día de mayo del 2026. Y por supuesto también se tiene encaminado y que se ha venido generando a partir de la estructuración de los mismos proyectos de acuerdo que por aquí pasan y por supuesto en el sistema tributario lo que se llama el sistema alternativo por cuotas o también llamado SPAC, que permite que de cierta manera los contribuyentes tengan la oportunidad de realizar un fraccionamiento del mismo impuesto a partir de mínimo 6 cuotas vigentes que se podrían establecer por lo menos en meses como mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, y que por supuesto esto va a generar, digamos, un mayor alivianamiento posible en, digamos, en estos casos. Aparte de ello, pues por supuesto se tiene que realizar, digamos, toda una solicitud a la Secretaría de Hacienda y Gasto Público para que efectivamente se dé este tipo de fraccionamiento y salir de cierta manera aprobado por la misma Secretaría para que de cierta manera se pueda generar ese mismo proceso del sistema alternativo de pagos o también llamado SPAC. Lo segundo que se quiere establecer es con el tema del impuesto de industria del comercio, el ICA, en la modificación del artículo 99, eliminando la exigencia de pago simultáneo como condición para recibir la declaración, en armonía en el Estatuto Tributario Nacional y los principios del debido proceso, eficiencia y racionalidad administrativa y contributiva que se pueda presentar en el municipio de Zipaquirá para dicho proceso. Lo tercero, que ya se ha generado precisamente en la ilustración del mismo proyecto en plenaria, hablaba exclusivamente del tema de las estampillas y tasa pro deporte y recreación, de un ajuste de los artículos 281, 283 y 392, numeral 7, encaminados estructuralmente a la actualización de tarifas, la eliminación de exclusiones y fortaleciendo el recaudo destinados, digamos, a los sectores que nosotros consideramos aquí en la ciudad de Zipaquirá como un tema cultural y deportivo, conforme a la ley 397 de 1997, a la ley 666 del año 2001. Y esto, por supuesto, pues que va a generar también un impacto mayor en torno a que esa tarifa precisamente, digamos, en el tema de estampilla Procultura, pase de una tarifa de aproximadamente el 1.5% al 2,5%, perdón, al 2%, y por supuesto todas las modalidades y el sistema de contratación que se pueda establecer a partir de allí. Por supuesto, aquí la modificación de del artículo 6 y 7, la modificación de los artículos 392, 3 y 392 de la plaza pro deporte de pasar de 1.5 al 2.5%, y en torno a ello también generar el cuarto punto fundamental de este proyecto de acuerdo número 21, que se encamina estructuralmente a la tasa de uso de bienes municipales, como la de modificación del capítulo número 2 del título tercero, estableciendo una regulación para el tema de los conceptos que plenamente se hablarían a partir de allí. Y por supuesto, el tasa de uso de bienes inmuebles de propiedad del municipio y la apropiación de su caracterización tributaria y tarifaria por el tema del CONFIS. El quinto punto que también se había establecido en plenaria y que lo ha explicado pertinentemente el secretario de Planeación, Andrés Felipe Silva del Castillo, con respecto al tema de la dación de pago. Y este tipo de dación de pago, quiero hacer, digamos, una claridad, que son como esas formas ordinarias de extinción de las obligaciones que se tienen estructuralmente en consecuencia para recaudar en el entorno del municipio dentro de un estatuto tributario municipal, y que por supuesto debe ser aprobado de acuerdo a las normativas y al tema de alineamiento constitucional,
de los consejos municipales y por supuesto en este caso de dicha corporación tanto en plenaria como en las diferentes comisiones, como por ejemplo en comisión tercera. Esta dación de pago tiene que realizarse a partir de una modificación de los artículos 624 y 625, regulando de manera expresa lo que allí se titula y expresando que la dación de pago como un mecanismo esencial de extinción de obligaciones tributarias, incluyendo la posibilidad de pago del impuesto y la delineación del tema de las obras públicas que se generen al interior del municipio de Zipaquirá, que también va a ser importante. Pues por supuesto la conveniencia de este proyecto de acuerdo es necesaria para recalcar, digamos, que en ese tema de estampilla pro deporte y en el tema de la estampilla pro cultura, en el tema del tasa de uso de bienes inmuebles del municipio de Zipaquirá, el tema del impuesto de industria, comercio, el ICA, y por supuesto en el sector agroindustrial se van a ver beneficiados estructuralmente. Y una de las partes fundamentales que se pueden expresar desde aquí es que pertinentemente hemos venido teniendo una serie de ilustraciones por parte de los entes competentes, principalmente el ente descentralizado de la EPZ, los gestores catastrales, y en concordancia con el mismo proyecto de acuerdo, la intervención plenamente justificada bajo las normativas pertinentes de la Secretaría de Hacienda y Gasto Público, en cabeza de la doctora Litsi, quien pertinentemente ha, de cierta manera, generado, digamos, las soluciones a las preguntas que se han venido planteando desde los diferentes curules de los concejales y, por supuesto, están encaminados a que dentro de esta comisión tercera se empiecen a regular, a hacer las preguntas pertinentes que se tengan y que en plenaria tengamos la posibilidad de seguir avanzando en dicho proceso y por tanto, pues agradeciendo, digamos, el tema del uso de la votación de cada uno de los honorables concejales que a buen término se tendrán más que sus proposiciones, sus alternancias frente al tema, las preguntas que se tengan a partir de eso y las constancias que se puedan generar de acuerdo, por supuesto, al trabajo que se han venido generando dentro de la Corporación Consejo Municipal de la ciudad, el trabajo que también se ha venido haciendo con la comunidad y las afectaciones de carácter positivo o negativo que esto pueda tener al interior de eso. Es de cierta manera la proposición para que esto pase a primer debate favorable de manera positiva a mi ponencia, justificada plenamente con los anteriores preceptos establecidos dentro de la norma y dentro de la ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Con todo gusto, concejal Pedro Alvarado. Gracias a usted por sustentar esa ponencia. Reiteraré todo mi respaldo para respaldar ese proyecto del cual usted es ponente. Señora secretaria, por favor, continuar con el trámite del mismo. Por favor, darle inicio de lectura a la parte facultativa y considerativa de este proyecto de acuerdo. Con mucho gusto, señor presidente. Proyecto de acuerdo número 21 de 2025, por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18 de 2017, Acuerdo 18 de 2020, compilado en el Decreto 148 de 2023 y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Zipaquirá, en uso de sus facultades establecidas en los artículos 313, 338, 363 de la Constitución Política, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, el numeral sexto del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, la Ley 388 de 1997 y demás normas legales y reglamentarios, y considerando que el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia establece: son deberes de la persona y del ciudadano. 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Que el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala expresamente que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los siguientes derechos:
Numeral 3, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, que el artículo 3.13 divide y establece que corresponde a los consejos. 4, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 10, las demás que la Constitución y la ley le asignen. Que el artículo 338 divide y establece que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activo y pasivo, los hechos y las bases gravables y las tarifas de impuesto. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Que el artículo 362 civil establece que los bienes y las rentas tributarias de las entidades territoriales son de propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y la renta de los particulares. El artículo 363 civil establece que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Que la ley 136 de 1994 en su artículo 32 numeral sexto dispone que además de las funciones que se señalan en la Constitución y la ley son atribuciones de los consejos las siguientes. 6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. Que la ley 383 del 97 en su artículo 63 ordena o 66 ordena administración y control, los municipios y distritos para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusiones y cobros relacionados con los impuestos administrados por ellos aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los Impuestos de Orden Nacional, que la Ley 819 de 2016 reitera la potestad tributaria de los entes territoriales y establece límites y criterios para tributos locales, que la Ley 788 de 2012 en su artículo 59 ordena procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devolución y régimen sancionatorio, incluido su imposición a los impuestos por ellos administrados. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de las aplicaciones de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de esta respecto al monto de los impuestos. Que mediante acuerdo número 19 de 2022 se modificaron algunos artículos del acuerdo 18-2017 por el cual se compiló, actualizó y estableció el estatuto tributario del municipio de Zipaquirá y se dictaron otras disposiciones en materia tributaria, entre los cuales se encontraba el artículo 62, tarifas del impuesto predial unificado, estableciendo 2 literales para los predios actualizados y los que fuesen actualizados a partir del 2021, que mediante decreto del número 148 de fecha 3 de mayo de 2023 se compiló, actualizó y estableció el estatuto tributario del municipio y se dictaron otras disposiciones en materia tributaria. Que durante la vigencia 2024 se llevó a cabo la actualización catastral de la totalidad de los predios ubicados dentro de la jurisdicción del municipio de Zipaquirá, con entrada en vigor en el año 2025, que mediante acuerdo 11 de 2024 y en aplicación del principio de equidad tributaria, así como el límite establecido en el artículo 6 de la Ley 44/1990, la actualización realizada tuvo un impacto progresivo para la vigencia fiscal 2025, que el comportamiento del recaudo del impuesto predial en el área rural evidencia un crecimiento significativo resultado del proceso de actualización catastral, la gestión tributaria adelantada por la administración y el compromiso de los contribuyentes rurales con el cumplimiento oportuno de su obligación fiscal, que dicho incremento en el recaudo del predial rural ha contribuido a fortalecer la capacidad financiera del municipio, permitiendo incrementar la inversión, así como mejorar la sostenibilidad de los ingresos propios, que en atención a este comportamiento positivo, la administración municipal considera pertinente reconocer el cumplimiento oportuno de los contribuyentes del sector rural mediante la adopción de un beneficio
tributario temporal consistente en la ampliación del descuento por pronto pago del impuesto predial unificado en esta zona del territorio, que la implementación de este incentivo tiene como finalidad proponer la continuidad del pago oportuno en el área rural, fortalecer la cultura tributaria y asegurar la estabilidad de los ingresos municipales sin afectar la sostenibilidad fiscal del ente territorial, que el comportamiento del desarrollo industrial en el municipio exige una revisión y actualización de la tarifa vigente del impuesto predial unificado con el fin de asegurar que dicha carga tributaria refleje de manera adecuada la realidad económica del sector en la jurisdicción, favorezca la existente, así como la llegada de nuevas industrias al territorio y promueva un entorno competitivo y atractivo para la inversión, contribuyendo así al fortalecimiento de las finanzas municipales, que la administración municipal tiene la responsabilidad de promover el desarrollo cultural y deportivo para pilares del bienestar social, y dado que los recursos provenientes de las estampillas constituyen una fuente esencial de financiación para estos sectores, se hace necesario actualizar disposiciones vigentes con el fin de adecuarlas a las necesidades reales de inversión, fortalecer la oferta cultural y deportiva, garantizar la sostenibilidad de los programas y proyectos institucionales y contribuir de manera efectiva al progreso social del municipio, que la dación en pago constituye un mecanismo reconocido por el ordenamiento jurídico como una norma, una forma de exigir obligaciones mediante el cual el deudor transfiere al acreedor un bien diferente al inicialmente debido con su consentimiento, permitiendo así una alternativa eficaz para el cumplimiento de cargas económicas, que en el marco de la gestión tributaria municipal se hace necesario incluir disposiciones con el fin de que este mecanismo sea establecido, garantizando herramientas que contribuyan a la recuperación de cartera, al fortalecimiento de la capacidad fiscal del municipio y a la adopción de medidas flexibles que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, que se considera necesario modificar algunas disposiciones normativas vigentes en materia tributaria con el fin de garantizar su adecuada aplicación en cada anualidad fiscal, que en mérito de lo expuesto está leída la parte facultativa y considerativa, señor presidente y honorables concejales.
En consideración la parte facultativa y considerativa del proyecto de acuerdo número 22, sigue en consideración, aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, abrir el registro de la votación. 10 y 29, me permito efectuar el correspondiente llamado para votación nominal, parte facultativa y considerativa. Alvarado Tinjaca, Pedro Pablo. Positivo. González Salamanca, Luz Ángela. Positivo. Walteros Pulido, Pablo Alberto. Igual que la concejala Luz Ángela, positivo. Méndez Castillo, Roberto. Positivo. Perdón. Méndez Castillo, Roberto. Positivo. Rincón Peña, Anderson Damián. Positivo. Le informo el resultado, señor presidente. 5 votos positivos. En consecuencia, ha sido aprobada la parte facultativa y considerativa del proyecto de acuerdo 21 de 2025. Muchísimas gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el concejal Alberto Gualteros. Gracias, presidente. Ya leída y aprobada la ponencia y posterior a ello leída la parte facultativa y considerativa, dejando la constancia de que el concejal ponente pues también hizo una ilustración de la misma como está establecido en el reglamento. Dos cosas. La una, en un momento, pues este recinto ha sido solicitado para un proceso de velación de un exconcejal de la ciudad. Y pues en ese orden de ideas todavía tenemos unos minutos antes de hacer una proposición para que la secretaria de Hacienda, atendiendo una solicitud que ha hecho expresamente el concejal Roberto Méndez y la concejala Luz Ángela sobre unos ejemplos, concejala Daniela, quien saludamos atentamente, quien en compañía del concejal Javier Pérez acompañan y animan esta comisión con su presencia para que se le dé el uso de la palabra a la secretaria de Hacienda. ¿Eso de cara a qué? Para que ella nos explique ahora acertadamente, pues esto surgen muchas preguntas, esas disposiciones que define la ley 1450 del 2011, cuando uno mira, bueno, ¿y por qué el sector comercial e industrial y agroindustrial no tiene un rango de avalúo? Segundo, para que ella nos explique ahí en unos claros ejemplos, acorde a lo que son las disposiciones de la ley 1995, cuál es el horizonte y cuáles son los efectos de los ajustes tarifarios del 13 al 9 especial y dependiendo de esos rangos, porque inclusive hay algo que no es fácil de entender de cómo unos inclusive pudiesen ser beneficiarios de la ley 44, pero en aplicación al acuerdo van al doble, pero el impacto que se tiene para el 2026 con la baja de tarifa inclusive en plata, en sectores que son industriales, para que el presidente le dé la palabra y ya posterior a ello, si no hay preguntas, haría una proposición de suspensión, porque pues realmente este recinto ahora estará en otra tarea por la cual veo con respeto y creo que el presidente ya lo facilitó para que retomemos el día de mañana. Gracias. Con todo gusto, concejal Alberto Gualteros. Tiene el uso de la palabra la doctora Lixi Chávez, secretaria. Tiene uso de la palabra la doctora Lixi Chávez para que le dé respuesta a los honorables concejales. Muchísimas gracias, presidente. Esta ilustración o ejemplo práctico que se va a realizar es respecto a la inquietud que el honorable concejal Roberto Méndez realizó en la ilustración realizada el día lunes. Respecto a un ejemplo práctico de la modificación de la tarifa en el caso del industrial. En el caso de la aplicación plena, que se vería, digamos, beneficiado el contribuyente, lo vemos, quise traer la trazabilidad desde la vigencia 2024, teniendo en cuenta que no estaba actualizado, 2025 que sí se encontraba actualizado. Vigencia 2024 con un avalúo de 1.727 millones de pesos. Este ejemplo corresponde a Parque Industrial Suma. No se dan datos sensibles, pues teniendo en cuenta la reserva tributaria que goza estos inmuebles en general en temas particulares. Sin embargo, esto corresponde a Parque Industrial Suma. Teniendo una tarifa del 13 industrial, el valor liquidado correspondió a 22 millones de pesos, 22.460.000 pesos.
Sin embargo, pues la persona pagó seguramente con descuento y su valor pagado fue 19.596.000. Para la vigencia 2025, su avalúo se incrementó en 2.281 millones de pesos. Con la misma tarifa del 13 que venía desde el acuerdo 19-2022, su valor liquidado fue 29.662.000. Sin embargo, su valor pagado fue 25.880.000, seguramente temas de descuento por pronto pago. Una proyección dada para la vigencia 2026. Recordemos que lo normal es que el avalúo se incremente en el 3%. En este caso, hablemos del 3%, que es como el valor mínimo que normalmente el gobierno nacional les pide para el incremento de los avalúos. Entonces estaríamos hablando en el 2026 de un avalúo de 2.350 millones de pesos. En una tarifa del 9 por 1000, que es la disminución, se estaría liquidando un valor de 21.151.000, que seguramente, dependiendo cómo la persona lo pague, como normalmente vemos en su histórico, con descuento estaríamos hablando de un valor liquidado a 18 millones de pesos. Sin embargo, acá vemos un ejemplo práctico, es cuando aplicó Ley 44, que no se fue a tarifa plena, que no se vería beneficiado de alguna manera por la tarifa porque no le correspondería, por lo que acabo de ilustrar. Miren, la vigencia 2024, exacto. La vigencia 2024, su avalúo era de 802 millones de pesos. Es un lote de una fiduciaria. Y su tarifa al 13, su valor liquidado fue 10.435.000. Sin embargo, su valor pagado fue de 8.974.000, seguramente porque el predio pues lo pagó también con descuento. Sin embargo, para la vigencia 2025, su avalúo se incrementó a 13.000 millones de pesos, 13.535 millones de pesos. Ese valor, ese avalúo con esa tarifa le tendría que dar un valor liquidado a 175 millones de pesos. Sin embargo, ustedes ven acá, aplicación Ley 44, que fue nuestro acuerdo 11, máximo al doble por el monto del avalúo, que era superior a 495, entonces máximo se puede ir al 100% de lo que pagó en la vigencia anterior. Entonces, este contribuyente, a pesar de que de acuerdo a su avalúo, su valor liquidado debía ser 175 millones de pesos, se fue al doble. De 8.974.000 pagó el doble en la vigencia 2025. Para la 2026, ¿qué sucede? Lo que siempre hemos dicho, el IPC más 8 puntos teniendo en cuenta artículo 2 de la ley 1995. Este IPC se propone ser al cierre, lo que han dicho Banco de la República es 5.3%. Ese 5.3% más los 8 puntos nos da 13.3%. A pesar de que para la vigencia 2026, incrementándole el 3% de su avalúo, que sería 13.942 millones de pesos, y su tarifa bajara el 9%, su valor liquidado debería ser de 125, o sea, pasaría de 175 a 125. Pero como no me influye su valor liquidado, sino lo que pagó, teniendo en cuenta actualización, si él pagó 18.992.000, más dice IPC más 8 puntos, me da a pagar. El IPC más 8 puntos me daría un valor de incrementar de 2.525.000. Lo que el contribuyente realmente pagaría sería 21 millones de pesos menos el descuento que tiene. O sea, digamos que se mantendría en la línea del valor. Por eso es que se habla de que los beneficiados con la tarifa le impactaría fiscalmente al municipio un valor aproximado de 350 millones de pesos. Porque unos van por ley 1995, los que pagaron y se vieron beneficiados, y los otros irían por tarifa plena. No sé si existe alguna duda al respecto. Sí, claro. Esto hace parte de la presentación y les vamos les voy a enviar. Tiene la palabra el concejal Alberto Gualteros para una pregunta referente a lo que expuso la secretaria de Hacienda. Gracias, presidente. Sí, mire, una vez más y dejo constancia en esta comisión, apreciadas concejalas y concejales, es que yo no voy a defender lo indefendible, pero yo llamo a una reflexión. Imagínense si evalúa los 175 millones
si no existiera la ley 44 del 90? ¿Qué quiere decir? Que lo que se aprobó a través del acuerdo 11 y estableció un límite a los 498, que es el último, y creo que eso no son sino el 3% de los predios de la ciudad, que son los 498 millones de pesos. Entonces uno dijera, oiga, entonces ¿cuánto sería el predial de ese señor, aun cuando nosotros le bajáramos la tarifa del 13 al 9? Entonces coja y liquide los 178 por el 13 y divídalo en 1000, ¿cuánto da? 100 y pico de millones de pesos, y no los paga. ¿Por qué razón? Porque este consejo decidió, dijo sobre ese rango máximo que es de los 498, le aplica la ley 44 que está vigente y le paga el doble. Y si no, imagínese ese despropósito. Nos reclaman hoy muy seguramente por un incremento de 18 millones. Y la pregunta nuevamente, si no existe la ley 44, entonces el señor tendría que pagar, ¿qué? Hagan la cuenta, más de 100 millones de pesos. Mucho más de 100 millones de pesos tendría que pagar por un predio de eso. Y lo otro, para que nos entregue una información, señora secretaria, dentro de lo que son los sectores industriales y agroindustriales, que son los beneficiarios. ¿Cuántos son? Que fueron los que no se tocaron a través del acuerdo, ya lo tiene 19 del 2022. Y lo otro, porque también hay que hacer claridad, porque ahora preguntaba que una concejala, frente a la metodología que establece la ley 1450 del 2011, a efectos de por qué dentro de unos predios, especialmente los que tienen destino económico habitacional, tienen rangos de avalúo catastral, pero cuando uno va y mira el estatuto tributario, especialmente sectores financieros, sectores industriales y agroindustriales, no se tasan en la misma medida, para que por lo menos se pueda dar esa claridad. No a mí, porque yo la verdad experto no soy en predial, ojalá algún día lo sea, le dedico tiempo y llevo mucho tiempo en eso y creo que uno todos los días aprende, pero pienso que todos, más allá de quien vote positivo, vote negativo, pues requiere tener como unas herramientas claras, porque aquí no somos tributaristas, insisto, como le dijo en la plenaria, este es un tema muy denso donde infortunadamente a veces desde el desconocimiento o por no preguntar a veces todo este tipo de cosas, pues queda como en el imaginario de algunas personas otra información. Y lo otro, lo que yo decía, yo los invito sin ningún interés, concejales, porque es que lo que nos queda hoy, cuando nos empiecen a regañar muy seguramente a partir de enero, pues es una disposición legal nacional vigente desde el año 2019, que por demás quien le dio oxígeno a la ley en buena hora fue el actual gobierno a través de la ley 2294 del 2023, plan de desarrollo del actual gobierno. De lo contrario, el horizonte sería otro, porque ningún alcalde en este país puede salirse de lo que dice la ley 1995. La ley moría en agosto del año 2024. ¿Y qué hicieron en el plan de desarrollo? Darle oxígeno, vida y mantenerla con vida, que es lo que hay hoy y no es otra cosa. Yo como le digo a un contribuyente que a usted el incremento va a ser del 13.3 dependiendo de cómo esté el IPC, que al final de cuentas esa es una responsabilidad en cabeza del gobierno nacional, que es quien toma el incremento, el gobierno pasado, el actual y el que venga, mientras esto no cambie y no será otra. Gracias, presidente. Con todo gusto, concejal Alberto Gualteros. ¿Alguna otra que tiene uso de la palabra el concejal Roberto Méndez? Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Más que inquietud, pues es resaltar pues sí la elaboración de este ejemplo, este simulacro, el cual pues nos ayuda a despejar también temas para poder desarrollar esta comisión tercera y poder despejar las dudas. No sé, nosotros tenemos otra comisión mañana, tenemos en el tema de predial, secretaria, si fuera posible un ejemplo para el tema presupuestal, pero de urbano, o sea, un ejemplo muy parecido para nos pida colaborar para un tema de predial urbano, de un urbano, un ejemplo muy parecido a ese, sobre un urbano para también hacerle unas comparaciones ahí. Porque como va a variar, digamos, uno es con catastral y el otro año pues ya está actualizado el predio, también tener pues los incrementos IPC y tener en cuenta también pues la tarifa a cómo aplicaría por favor, que por favor para mañana podamos tener. Muchas gracias, presidente, por su palabra. Con todo gusto, concejal Roberto Méndez. Tiene uso de la palabra el concejal Alberto Gualteros. Gracias, presidente. No sé si alguno de los integrantes tienen más inquietudes
quedaríamos atentos y ya, presidente, para que con su venia de no ser así, hacer una proposición encaminada que se suspenda esta comisión y se retome el día de mañana, sábado, 10 minutos después de terminar la plenaria para avanzar. Yo desde lo individual no tengo ningún afán, pero debemos de tener claro que estamos en un periodo de sesiones extraordinarias con un decreto, con unas fechas específicas de inicio y también de finalización, y que de paso, atendiendo disposiciones de la ley 136 de cara a lo que son los trámites de los proyectos entre un primer debate y un segundo, ya los tiempos están ajustados. Entonces, para que con su venia, señor presidente, ponga en consideración la proposición de suspensión de esta comisión por el día de hoy, que adicional, como lo dije anteriormente, ya sí o sí debemos de casi que clausurar, porque ya este recinto estará en otro proceso. Gracias. Con todo gusto, concejal Alberto Gualteros, en consideración la proposición de suspender y retomar mañana una vez terminada la sesión. Sigue en consideración, aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, abrir el registro para la votación de la proposición. Con de gusto, suspender. señor presidente. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Positivo. González Salamanca, Luz Ángela. Positivo. Gualteros Pulido, Pablo Alberto. Positivo. Méndez Castillo, Roberto. Positivo. Rincón Peña, Anderson Damián. Positivo. Le informo el resultado, señor presidente. 5 votos positivos. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición y suspendida la sesión de comisión tercera para continuar la mañana finalizada la plenaria. Muchísimas gracias, señora secretaria, a los concejales que nos acompañaron en la comisión, a usted, secretaria, a la persona de actas y también a nuestro compañero de prensa. Feliz día para todos.